Bueno, yo voy a invitarles entonces que comencemos con el primer mensaje sobre la salvación hoy miércoles. Voy a pedirles que se ubiquen en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Voy a leer despacio, fuerte y claro para todos. Dice así la palabra del Señor. Escuchen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oremos al Señor un instante. Padre, te damos muchas gracias esta noche por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por ser tan fiel a cada uno de nosotros. Gracias por traernos a esta casa. Y gracias, Señor, por recibir, Dios mío santo, por recibir nuestra alabanza, nuestra adoración, por aceptar la ofrenda que hoy traemos, bendito Dios. Gracias también por la palabra que tú hoy impartes a nuestros corazones. Yo te ruego, Señor, por el Espíritu Santo, que alumbres ahora, Dios mío, los ojos de nuestro entendimiento para comprender claramente la palabra que hoy vamos a recibir en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Dios, te pido que uses mi vida como un instrumento, Señor, como un instrumento en tus manos para la gloria y la honra de tu santo nombre, y que esta palabra, Señor, en verdad penetre a lo profundo, hasta partir el espíritu, el alma, los tuétanos, las coyunturas, Señor, como enseña la Escritura. Te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Abre los cielos sobre este lugar, Dios mío, derrama de tu hermosa presencia y acompáñanos aquí, Jesús, de una manera muy especial. Te lo pedimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, damas y caballeros, a través del pasaje que hemos leído, quiero compartir un mensaje que es llamado el olvido que tenemos. ¿Cómo se llama este mensaje? El olvido que tenemos. Mire que está a su lado, dígale, el olvido que tenemos. Dígale así, el olvido que tenemos. Hay un olvido que todos tenemos de alguna manera. Y ese es el mensaje de hoy. Se llama el olvido que tenemos. Y voy a comenzar con las siguientes palabras. Escúchenlas. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor. Esas palabras nos recuerdan al fallecido Darío Gómez, en tal vez una de sus composiciones más exitosas de toda su carrera musical. El punto es que todos los seres humanos somos conscientes de la muerte. Todos tenemos presente que mañana moriremos o que los nuestros mañana no estarán aquí. Pero este es el detalle sobre la muerte, que todos sabemos esto en teoría, porque en la práctica, damas y caballeros, es todo lo contrario. En la práctica todos vivimos como si fuéramos eternos y no nos importa demandarnos, no arreglamos nada, no corregimos nuestros caminos, porque parece que nuestra vida será por siempre y para la eternidad aquí en la tierra. En la práctica, todos vivimos
como si siempre fuéramos a estar aquí. Y el hecho es que la muerte nos toma por sorpresa. La muerte nos coge de golpe. La muerte llega sin avisar, en cualquier momento. ¿Están conmigo? Digan amén. La pregunta que tengo para ti es: ¿dónde estarás 2 minutos después de que mueras? No me respondas, solo piénsalo. ¿Dónde estarás 2 minutos después de que tú mueras? Y esa pregunta obligatoriamente nos empuja a hablar de la salvación. Digan conmigo, salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación viene de un término griego que se llama soteria o sotería, o como quieras pronunciar, pero así se dice en griego o se escribe, soteria. Y esa palabra soteria significa rescatar y preservar o cuidar. Rescatar y cuidar. En términos de la fe cristiana, miren acá, la salvación que nos ofrece la Biblia significa que Dios quiere rescatar al ser humano del infierno para cuidarlo en el cielo. Esa es la salvación. ¿Dicen amén? Escúchalo bien. Soteria significa que Dios quiere rescatar al ser humano del infierno para cuidarlo en el cielo. Esa es la salvación. La salvación es uno de los temas fundamentales en las Escrituras. Amén. La salvación es un tema muy importante para el cristianismo a lo largo de 2000 años. Esa es, damas y caballeros, la salvación. Sin embargo, es importante dejar claro que para esta generación, ¿para cuál? Para esta generación en la que tú y yo estamos hoy, el tema de la salvación, de la vida eterna, es uno de los temas más ignorados hoy en día. En otras palabras, mírame acá, a esta generación, lo que menos le importa es ese tema que enseña la Biblia de la vida eterna, de la salvación. A esta generación no le importa eso. Y te lo voy a ubicar en un grado generacional más específico. Mírame acá. Los muchachos hoy, y esto es una estadística de la iglesia, entre los 14 años y los 25, lo que menos les importa es la salvación. ¿Eso para qué? No nos importa eso. A los muchachos entre los 14 y los 25 años, lo único que quieren hacer es incursionar en las redes sociales, divertirse todo el tiempo con sus amigos, tener relaciones sexuales con su novia o con lo que se atraviese, ganar dinero fácil, no esforzarse mucho y ya. Eso es lo que le interesa a esta generación entre 14 y 25 años hoy, dice una estadística. Y cuando le metes el tema de la salvación, se aburren, porque no les importa para nada el tema de la vida eterna. Hoy hay adultos, hoy hay ancianos a los que les importa cero pollito rallado la salvación. No les interesa para nada. Que si tú vas y les dices, hey, ¿te has puesto a pensar dónde estarás 1 hora después de que mueras? No se había detenido a pensar en eso. Él creyó que la vida era disfrutar aquí, divertirse y ya está. Pues no, mis amados, porque la Biblia habla de la salvación. Y cuando la Biblia habla de la salvación, se refiere directamente a rescatar al hombre del infierno. Mira, cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de librarnos del infierno por la gracia del Señor. Digan amén a eso. Porque, miren acá, el infierno es real. Jesús lo anunció. Los apóstoles lo predicaron.
Dios lo creó para Satanás y sus demonios, pero el ser humano, por su rebeldía y por su pecado, va a caer a ese lugar. Pero el infierno es real. El infierno es real. Y alguno pensará, bueno, ¿y quién se ha muerto y ha venido a decir que sí existe el infierno? Yo te pregunto, ¿y quién se ha muerto y ha venido a decir que no existe? Nadie ha hecho eso. Nadie ha hecho eso. Y la Biblia da por sentado que existe el infierno. Y de ese lugar Jesús vino a rescatarnos con algo llamado la salvación. Salvación es el propósito de Dios. La salvación es el plan de Dios. ¿Dicen amén o no? Ahora, en el pasaje que leímos, la Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo. En otras palabras, el amor que Dios tiene por este mundo es un amor tan especial, es un amor tan sincero, tan profundo, que Dios decidió, escúchame, entregar, regalar, dar a su Hijo unigénito, a Jesús. Entregarlo en una cruz. ¿Para qué? Dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree. En otras palabras, para que cualquiera, diga conmigo cualquiera. O sea, cualquier persona que quiera aceptar a Jesús y entregarle su vida a Jesús, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú no te pierdas, sino que tengas vida eterna. ¿Qué tal si le dices al que está a tu lado eso? Dile así, el deseo de Dios es que no te pierdas. Dile así, el deseo de Dios es que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. ¿Cuántos creen en esa palabra? Díganme amén. El deseo de Dios es que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y para eso Dios diseñó un plan, lo que los teólogos llaman un plan de salvación. ¿Cómo? Envió a su Hijo a morir en la cruz y derramar su sangre para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Ahí está el plan de salvación. Dicho de otra manera, la salvación, hermanos, es un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la Biblia dice que Dios dio a su Hijo unigénito, que Dios entregó, que Dios regaló a su Hijo, en otras palabras, lo que está enseñando es que la salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y con respecto a ese regalo de Dios, esta noche yo quiero compartir contigo tres verdades sobre ese regalo de Dios llamado salvación. Escúchalo bien, tres verdades sobre ese regalo de Dios llamado salvación. Abróchate los cinturones, concéntrate aquí y vamos con el primer punto o la primera verdad sobre la salvación. ¿Están conmigo? Muy bien. Número uno, escúchalo bien. La salvación se recibe. Ya conmigo, la salvación se recibe. Qué profundidad, ¿no? La salvación se recibe por medio de Cristo. Ya. Ese es el primer punto, o la primera verdad de la salvación. La salvación es un regalo que tú recibes y lo recibes por medio de Cristo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Eso qué significa? Que la salvación, mírame, es un regalo que se recibe por medio de Jesús. Ya, ahí está. Tú aceptas a Jesús y ya recibes la salvación. Tú caminas con Jesús, le entregas tu vida a Jesús y ya está la salvación en ti. Ahora, mírame, esta es una verdad que muchos creyentes todavía no hemos podido entender. Esta es una verdad que muchos hermanos en la iglesia conocemos, pero no entendemos. Porque hay una diferencia entre conocer y entender. Hay gente que conoce muchas cosas de la Biblia, pero no las entiende. Pues bien, recibir la salvación por medio de Jesucristo es una verdad que aquí muchos conocemos, pero que no la hemos entendido.
Es decir, hay personas que todavía piensan, ¿sí será que es así de sencillo, pastor? Sí, es así de sencillo. Hay personas que todavía dicen, no, yo no creo que eso sea así nomás. Yo creo que hay algo que hacer. Yo creo que para ganar la salvación hay un sacrificio, hay un esfuerzo que uno tiene que pagar. Porque todavía estamos habituados al pensamiento de eso tan bueno, no dan tanto. De eso tan bueno, no dan tanto. Entonces, a ti te dicen, mira, recibe la salvación por medio de Jesús y ya. Y todavía hay gente que resiste el mensaje. Porque consideran que no es así de fácil. Y hoy vengo a decirte, mírame, sí, es así de fácil. Así nomás. Crees en Jesús, le entregas tu vida a Él y ya está. Eres salvo. No te vas a perder, sino que vas a tener la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? No tienes que hacer ningún sacrificio. No tienes que pagar ninguna penitencia. Ni tienes que asumir un precio muy alto. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya lo hizo Jesús. El precio ya lo pagó Jesús. La penitencia ya la sufrió Jesús. Para que tú no tengas que pasar por ahí. Solamente lo aceptas, le entregas tu vida y ya está. La salvación como un regalo para ti. Yo recuerdo que un profesor en la escuela se sentó en el escritorio, se quitó un reloj muy bonito y muy costoso que tenía en su mano. Lo puso en el escritorio y preguntó a los muchachos, ¿cuántos quieren este reloj? Todos levantaron la mano, yo. Entonces el maestro dijo, pues el que quiere este reloj puede venir, acercarse al escritorio y tomarlo. Al instante todos se sentaron. Unos pensaban, ¿qué broma nos irá a hacer el profesor? Otros cavilaban en sus corazones diciendo, algo se trae entre manos el profe. Y otro grupito simplemente decía, ¿y si salimos y nos sale con una sorpresa? Por lo cual se quedaron quietos. Nadie quiso dar un paso al frente del escritorio. Sin embargo, el más pequeño de la clase se paró de su pupitre, fue al escritorio, tomó el reloj, lo miró, se lo puso en la mano y le dijo, profe, gracias. Y el profesor sonriendo dijo, de nada, es para ti. Y luego habló de la gracia, explicándole a los alumnos, así es la gracia de Dios. Dios te regala la salvación, pero muchos de nosotros todavía no nos creemos ese cuento. Y por eso terminamos viviendo como religiosos, pagando penitencias, haciendo esfuerzos que Dios no nos mandó a hacer, que para ganarnos la salvación. No es así. La salvación es un regalo. Digan conmigo, la salvación es un regalo. Es un regalo. La salvación, damas y caballeros, es un regalo y se recibe por medio de Cristo. Amén. Número dos. La salvación se cuida. Diga conmigo, la salvación se cuida. Y escúchame, se cuida por medio de las Escrituras. Se cuida por medio de las Escrituras. Mira lo que estoy diciendo. Primer punto, la salvación se recibe por medio de Cristo. Segundo punto, la salvación se cuida por medio de las Escrituras. La salvación hay que cuidarla. Filipenses dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Esas palabras nos hacen un llamado a cuidar nuestra salvación. Y si tú me preguntas, pastor, ¿y cómo hago para cuidar la salvación? Necesitas ir a la Escritura, a la palabra de Dios. La palabra te muestra cómo cuidar tu salvación. Porque la palabra te indica, ve por este camino, no te metas por ahí, corta con estas amistades, no hagas más esto, comienza a practicar esto. La Biblia te da instrucciones de cómo puedes cuidar la salvación que el Señor te entregó. Alguien dígame a esto. Pero el desconocimiento de las Escrituras nos lleva muchas veces a descuidar nuestra propia salvación,
A mí me encanta cuando Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y noten el término que aparece en ese versículo. Parece. Hay camino que al hombre le parece de parecer. Cuando tú vives según tu parecer, cuando tú vives por lo que a ti te parece, estás en peligro. Estás en peligro de muerte. Por ahí las cosas saldrán mal. Porque tú no puedes vivir por tu parecer. Tú tienes que vivir por lo que dice la Escritura. La Escritura te lleva por un camino de salvación en Cristo Jesús. ¿Amén? Es así. Ahora, yo recuerdo que hace 50, 60 años, tal vez 40, podríamos bajarlo hasta 30 incluso, se contaban ciertos testimonios de la iglesia. Se hablaba de testimonios de padres estrictos que educaban a sus hijos en un evangelio totalmente radical, totalmente legalista e incluso totalmente fanático. Porque ese evangelio le enseñó a los niños que todo era pecado. Todo es pecado. Eso es del diablo. No haga eso porque se lo lleva Satanás. Deje de hacer lo que está haciendo porque Dios no lo dejará entrar al cielo. Y esas frases eran frases de terror, pero descontextualizadas de la Biblia. No tenían nada que ver con la Escritura. Es decir, el desconocimiento de la palabra hizo que muchos padres atrofiaran la fe de sus muchachos. ¿Y cuál fue el resultado? Hijos que crecieron odiando la iglesia, detestando el evangelio, no queriendo saber nada de Dios, porque todo era pecado. Ver televisión era pecado, jugar con el balón en la calle era pecado, salir a la esquina donde había mucha gente era pecado, y todo era pecado y falso, porque la Biblia enseña qué es pecado. Y cuando estudias la Biblia te das cuenta que mira acá, todo no es pecado. Y no, si todo es pecado, oh Dios, llévanos ya. Si todo es pecado en este mundo, Señor, sácanos de aquí. Pero todo no es pecado. Y el conocimiento de que todo no es pecado lo encontramos en la Biblia. Tú aprendes a cuidar tu salvación y a no jugar con ella por medio de la Biblia. Mire, estos días mi niña, que tiene 5 años, Abby, se acercó y me dijo, papi, la canción de El Mujeriego es mala. Entonces yo me senté con ella, la puse en mis piernas y le dije, hija, ¿sabes qué es un mujeriego? Por supuesto me respondió que no. Y yo le dije, si yo le doy besitos a mamá y luego le doy besitos a otras mujeres, ¿qué piensas tú? Entonces dijo, no, eso no se puede hacer. Hija, eso es un mujeriego. ¿Está bien o está mal? Entonces ella dijo, está mal. ¿Lo notas? Lo entendió. Luego le dije, eso no agrada a Dios, porque la Biblia enseña que el hombre debe ser marido de una sola mujer. Le enseñé la Escritura. En otro tiempo, un papá con desconocimiento de la Biblia dice, sí, eso es del diablo. Oiga, ¿qué tal? Y la manda para la escuela a que otro le explique otra cosa ya. ¿Lo notan? ¿Y qué estoy haciendo? Tirándome la salvación de mi niña. Porque no le estoy informando con la palabra a mi muchacha. Simplemente la acuso de que eso es del diablo y no lo vuelvo a escuchar. Pero cuando va a la escuela, hay otros amiguitos o amiguitas que le van a dar otra información. Y ella se va a quedar con esa porque fue más completa que la mía.
¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí lo notas? Entonces, cuando tú conoces las Escrituras, tú puedes no solo conocer las instrucciones para cuidar tu salvación, sino que entiendes el camino por donde debes llevar a tus muchachos a la vida eterna. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 14, 15, 16, Pablo le dice a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Lo notas? La Escritura nos hace sabios para alcanzar la salvación y para dársela a conocer a nuestros niños, a nuestros hijos. Eso es muy importante. Papás, mamás que me están escuchando, no tomen las cosas a la ligera, ni piensen que sus niños no entienden. No los traten así. Al contrario, trátenlos como se merece. Son tan entendidos y tan inteligentes que amerita que yo me siente cada vez que me pregunten algo a explicarle con pelos y señales todo. Con mi hija yo le explico, y mi esposa también lo hace, todo lo que nos pregunte. Y le damos la información detallada. Cabe decir que hay temas que todavía no, porque en la medida que se va desarrollando y creciendo, pues vendrán esos temas. Pero lo que me pregunta ahorita, se lo voy explicando y lo relaciono de inmediato con la palabra, no mostrándole que todo es malo, ni imponiéndole cosas como tal. ¿Y eso de dónde lo aprende, pastor? De las Escrituras. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, número 1, la salvación se recibe por medio de Cristo. Número 2, la salvación se cuida por medio de la Escritura. Y número 3, la salvación se comparte por medio del evangelismo. Diga conmigo: la salvación se comparte. La salvación se comparte. Y se comparte por medio del evangelismo. Marcos capítulo 15, versículo 16 en adelante, o capítulo 16, versículo 15 mejor, dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Ahí Jesús nos estaba invitando a ir por todos los lugares a compartir esa salvación que Él nos trajo con toda criatura. ¿Lo notan? La salvación no solo se recibe, la salvación no solo se cuida, la salvación también se comparte, se tiene que compartir. Amén, se tiene que compartir. Si usted no comparte la salvación en Cristo Jesús con otras personas que no la conocen, usted está obrando mal. Y mire, yo les cuento algo que me leí por ahí. Manuel Elkin Patarroyo, un médico, o mejor dicho, un científico de la medicina, desarrolló en 1987 la cura, el remedio, la vacuna contra la malaria. Y ha sido reconocido en diferentes premios. Cuando logró este acontecimiento, en una de sus conferencias, Manuel Elkin Patarroyo dijo que se consideraba un delito conocer el remedio para una enfermedad y no compartirlo por intereses mezquinos y corruptos del Estado. En otras palabras, que si un Estado tiene el dominio de una vacuna que descubre contra un mal que padece la comunidad y el Estado no comparte ese remedio, eso es un delito grave. Cuando leí este artículo pensé, lo mismo tiene que pasar en la iglesia. Si tú no compartes la salvación en Cristo Jesús con otras personas, mira, tú no estás cometiendo un delito contra las personas, o no estás cometiendo un delito delante de la gente, pero con seguridad Dios te reclamará, te va a reclamar eso a ti.
¿por qué no les mostraste a las personas de tu familia, de tu barrio, el camino de salvación en Cristo Jesús? Es decir, que para nosotros como iglesia, eso también debería considerarse un delito. Que tú conoces la salvación en Cristo Jesús y te quedas callado. No compartes ese remedio, esa salvación con otras personas. Eso también debería considerarse un delito. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque la salvación debe ser compartida. La salvación se comparte. Y se comparte por medio del evangelismo. Esas son algunas verdades de la salvación. Digo algunas verdades porque en otros momentos estaré enseñando otras que todavía faltan y que todavía hay. Pero yo quiero que te quedes esta noche con esas 3 verdades. Repítelas conmigo. Número 1, la salvación se recibe por medio de Cristo. Número 2, la salvación se cuida por medio de las Escrituras. Número 3, la salvación se comparte por medio del evangelismo. Amén. Ese es el deseo del Señor. En el texto que leímos, Dios nos muestra todo su interés porque las almas no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Amén. Ahora, los siguientes pasajes del texto que leímos, dicen algo, a mi juicio, fantástico. Mira lo que dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Escúchame, Jesús no vino a esta tierra a condenar a todo el mundo. Jesús vino a salvar a todo el mundo. Ese fue el deseo del Señor. Y yo creo que ese es el olvido que tenemos. Escúchame bien. A este punto quería llegar. Ese es el olvido que tenemos. Es decir, la salvación de Jesús hoy ha sido olvidada por los de afuera. A los de afuera no les interesa la salvación de Jesús. Viven como se les viene en gana. Hacen y deshacen como si no fuera a haber una muerte. Solo quieren divertirse en deleites temporales del pecado. Y no importa lo que pase. Porque a los de afuera no les importa la salvación. Se olvidaron de ese tema. Pero escuchen, parece que a los de adentro también se nos olvidó. Se nos olvidó de otra manera. A los de adentro se nos olvidó que Cristo no vino a condenar, sino que vino a salvar. Y la salvación que Cristo vino a traer al mundo entero, parece que a los de adentro se nos olvidó. Y en la iglesia hay gente experta en condenar a los demás. En la iglesia hay gente experta en señalar al nuevo que ingresó a la iglesia, en criticar, en juzgar, en extender su dedo señalador y mandar gente al infierno. Parece que también se nos olvidó que Jesús no vino a condenar a nadie, sino a salvar a las personas. ¿Están conmigo, sí o no? Que lo que le pasó a los apóstoles parece que nos pasa a nosotros también. Un día iban de camino Jesús y los apóstoles y de pronto 2 de los apóstoles se acercan al maestro y dice: Señor, por allí vimos a un tipo que no nos quiso recibir con la palabra ni escucharnos. ¿Quieres que ordenemos que caiga fuego del cielo y los consuma? Y el Señor los mira. Yo me imagino el cuadro con un poco de indignación. Y les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Y yo digo que el hermano que condena a otro no sabe de qué espíritu es.
ese hermano que señala, que critica, que condena, es de otro espíritu. Pero no es del espíritu de Jesús. Es de otro espíritu. Porque el Señor no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y digo hoy, ese es el olvido que tenemos. Ese olvido lo tenemos afuera. La gente afuera se olvidó de la salvación. No le interesa la vida eterna. Eso es que ya no lo mencionan. Y si lo mencionan, no les importa. Pero la gente adentro también olvidamos la salvación de Cristo en otro sentido. Porque nos creemos jueces para condenar a los demás. Y digo que los hijos de Dios podemos juzgar, porque los espirituales juzgamos todas las cosas. Pero tú puedes juzgar situaciones, no personas. Juzga acontecimientos, juzga problemas, juzga situaciones, no juzgues personas. Porque eso le corresponde al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y mis amados, el deseo de Dios es que todos se arrepientan y echen mano de la vida eterna, alcancen la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esto. Voy a terminar así. Escuchen esto, por favor. La Biblia nos habla de dos hermanos gemelos o mellizos, no sé exactamente cuál es la diferencia, pero uno se llamaba Esaú y otro se llamaba Jacob. Esaú era el mayor, y en aquella época ser el mayor era tener mayores beneficios, era quedarse con la mitad de la herencia, la otra mitad se la reparten los hermanos menores. Así que el primogénito tenía todas las ventajas, tenía todas las bendiciones. Ese era Esaú. Un día Esaú se fue al bosque a cazar, y cuando regresó muy cansado y con mucha hambre, sintió un olor exquisito que provenía de su casa. Cuando llegó para pedirle a su madre de lo que estaba cocinando, se dio cuenta que no era su mamá, sino que era su hermano menor Jacob, el que estaba cocinando lentejas. Esaú tenía tanta hambre que le dijo a Jacob: dame un plato de lentejas. Y Jacob le responde: te daré lentejas a cambio de tu primogenitura. Es decir, dame el derecho que tienes como primogénito y yo seré el heredero de todas las bendiciones. En ese momento Esaú pensó más con el vientre que con el cerebro, y de inmediato dijo: trato hecho, pásame el plato ya. Jacob, ni corto ni perezoso, le entrega el plato de lentejas, se queda con su primogenitura. El resto de la historia dice que Jacob fue bendecido. Dios hizo cosas grandes con Jacob. Y lo único que le tocó a Esaú fue llorar amargamente por haber hecho un trato tan horrible. Digo que hoy hay mucha gente como Esaú, afuera y adentro. Gente que piensa más con el vientre que con el cerebro. Gente que piensa más con la carne que con el espíritu. Gente que es capaz de negociar la salvación, las cosas espirituales, por un rato de placer, por deleites temporales del pecado. Hay gente como Esaú afuera y adentro, que por un plato de lentejas son capaces de cambiar su primogenitura, que sencillamente les da lo mismo 8 que 80, que pueden estar rifando y tirando a la dura su salvación por un momento de satisfacer sus deseos carnales. Hay gente como Esaú allá afuera, pero también hay gente como Esaú aquí adentro. Y yo hoy quiero decirte: no vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. No descuides la salvación tan grande que el Señor te entregó. Aférrate a ella, persevera hasta el fin y echa mano de la vida eterna. Porque el deseo de Dios es que tú no te pierdas, sino que un día
puedas encontrarte con Él en el reino de los cielos. Si hay una de las cosas que más nos debe importar a los hijos de Dios, es la vida eterna. No te olvides, por favor, de este regalo que el Señor vino a traernos. Lamentablemente, ese es el olvido que todos tenemos. Yo encuentro gente en la iglesia que por un malentendido, que por una discordia y que por una situación incómoda se van de la iglesia heridos, resentidos, llenos de rencor. Y yo me pregunto, ¿y dónde está la salvación de esta persona? Así nomás botó a la basura su salvación. No. Mira, la salvación es un tema tan importante que nada te debería sacar, ni de los caminos de Dios, ni de la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? La salvación es un tema tan importante. Bueno, no me pasa que no le digas qué pesar. Carga el hermanito siempre le da solo. Mira, pero la salvación es un tema tan importante que jamás te debes ir de la iglesia por el mal testimonio de alguien, por un problema con el pastor, por un malentendido con un hermano. Jamás te debes ir de la iglesia y mucho menos apartarte de los caminos de Dios. Porque el día que eso hagas, estás jugando con tu salvación. Estás rifando la salvación al mejor postor. Es lo que estás haciendo. Por eso la salvación tiene que ser un tema que siempre te amarre a los caminos de Dios, a la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que cierres tus ojos un momento y oremos al Señor pensando en esta palabra. Vamos, cierra tus ojos.